hermanos me han dado el privilegio de comenzar este tiempo de reflexión sobre la Cruz de la Unidad y sobre el contexto con que ella fue interpretada por la frase que está en la espalda de ella, en la cruz monumental. Y eso tiene una historia que ustedes pueden encontrarla en el librito también, de cierta manera, que publicamos, se llama La Cruz de la Unidad, su llegada al santuario original. También lo pueden pedir, pero yo voy a hacer ciertos detalles en el cual me sentí involucrado al escribir este libro, ¿no? Ahora, comienzo por el inicio, cómo comenzó el símbolo de la Cruz de la Unidad dentro de la historia del Schoenstatt latinoamericano, del Schoenstatt internacional. Un grupo de sacerdotes palotinos en aquella época que entraron a la comunidad de los palotinos porque era la comunidad del padre Kentenich. Estábamos ya a punto de ordenarnos y pensamos regalarle algo especial al Santuario Bellavista en Chile para agradecerle a la Santísima Virgen, agradecerle a Dios el regalo de nuestra vocación y nuestra vocación de seguimiento del padre fundador, del padre Kentenich. Entonces comenzamos a pensar que teníamos en aquella época un lema que se llamaba Unum in Sanguine, pero esa sangre quería ser efectiva, real. Entonces por eso pusimos la segunda parte, tu res agitur clarificate, que significa esta sangre sacerdotal dada a la Santísima Virgen en el santuario para hacer fecunda la misión de Schoenstatt, la misión del padre Kentenich en la iglesia. Entonces ahí nació esa idea de regalarle una cruz que era el símbolo más importante de un sacerdote, porque el sacerdote revive en la Eucaristía y toda su vida está señalizada precisamente por la cruz de Cristo. Y veíamos, debido a la alianza de amor con María, que la alianza de amor con ella era lo que nos unía a todos en la cruz de Cristo. Y por eso pusimos esa imagen de la Santísima Virgen dentro de la cruz, imitando también unas imágenes antiguas que ponían a la Santísima Virgen junto a la cruz de Jesús como algo fundamental para poder darle a conocer lo que era la iglesia, lo que era cada uno de nosotros, como colaboradores de Cristo en la obra de redención como sacerdotes. Y así entonces nació esa inquietud y nació ese deseo de poner toda esta realidad, y gracias a Dios teníamos un artista que lo hizo muy bien, respondiendo a todas nuestras inquietudes, y esa cruz fue elaborada, una cruz de altar pequeñita, fue elaborada en Brasil. Entonces, al terminar esta elaboración, nosotros pensamos que, como era nuestro deseo, regalársela al padre Kentenich. Y así entonces pusimos todos esos elementos en la cruz y se la regalamos al padre. Ahora, ¿cómo fue llevándosela a Milwaukee, donde él estaba desterrado por la iglesia por una medida? No era una pena especial ante una falta que él hubiera sido, sino que simplemente
era medida para separarlo de la obra que él había hecho en Alemania, para probar realmente que era una obra sobrenatural y que era simplemente una obra realizada por un sacerdote muy inteligente, que tenía muchos seguidores, pero que si no era algo de Dios, iba a morirse sola. Y si era de Dios, iba a fructificar, entonces él podía quedar libre para seguir ayudando a la obra. Eso ocurrió, eh, el año 52, todo y nosotros comenzamos nuestra formación el año 53, o sea, todo el 52, perdón, el 52 comenzamos también nosotros. Y todos esos años de formación fue orientado a elaborar también nuestro ideal sacerdotal y elaborando también esa cruz que resumió toda nuestra preparación al sacerdocio. Pues bien, cuando fue ordenado el primer sacerdote en nuestra comunidad, el padre Humberto Anvanter, que en paz descanse, murió este año murió aquí en esta casa donde yo estoy, aquí en Bellavista. Al morir él, entonces todos nosotros pensamos ya entregar esa cruz. Y la entregamos al Santuario Bellavista como un regalo de nuestra generación. Entonces, debido a una situación difícil que vivía de la familia Schoenstatt, separada del padre Kentegui por la iglesia y tratando de justificar también esa realidad, esa misión propia de Schoenstatt, se formaron tendencias, dificultades, y entonces nosotros veíamos que era fundamental la unidad de toda la familia en ese momento. Y por eso, cuando la pusimos sobre el altar del Santuario Bellavista, fue un signo muy especial porque toda la familia de Schoenstatt se sintió identificada con esa cruz, se identificaba también con la cruz del padre Kentegui. Y así entonces el padre Kentegui sirvió para toda la familia como el signo de unidad de todos los schoenstattianos, y el padre Kentegui también pasó cada vez más a convertirse el fundador, aquel que comenzó la primera alianza de amor el 18 de octubre del año 1914, aquel que llevaba a Schoenstatt en su corazón, aquel que nos transmitía ese Schoenstatt y nos daba esa unidad. Y así nuestro sacerdocio adquiría un carácter muy especial de transmitir también no solamente a Jesucristo, sino a Jesucristo también de cierta manera expresado en la espiritualidad y en la fe del padre Kentegui. Eso fue el comienzo de toda del comienzo de la Cruz de la Unidad, y cómo también tiene mucho que ver con este momento histórico que estamos viviendo, cuando se está poniendo en duda al padre Kentegui. Muchas personas preguntan por qué el padre Kentegui, y nosotros con nuestra vida respondimos ¿por qué? Porque él nos enseñó a vivir junto a la cruz de Cristo, junto a la cruz, junto a María, y nos enseñó también que él era un instrumento para esto, pero el fin de toda su vida fue amar a Dios y amar a la iglesia, y nosotros queremos hacer lo mismo como sacerdotes, amar a Dios y amar a la iglesia y convertirnos en otros Cristos para el mundo. Eso podríamos decir que es el inicio de esta cruz de la unidad, y por eso
porque nos unió a toda la familia, nos unió a todas las personas que estamos esperando la liberación del Padre Kentenich de Milwaukee. Nos convirtió también en todos una sola familia, con un Padre fundador, una sola familia, con todos nuestros hermanos a lo ancho del mundo, que habíamos recibido el regalo de la alianza Amor con María en el santuario. Eso sería la primera introducción que yo les podría decir. En los próximos capítulos vamos a seguir viendo esa historia, porque es una historia que tiene muchos ribetes importantes, pero es bueno ir de a poquitito desentrañando esa riqueza que Dios nos ha dado en ese símbolo. Que Dios los bendiga.